Estaba de 8 meses de embarazo feliz, radiante, y a solo unas horas de convertirse en madre. Pero la noche en que murió solo una criatura conocía la verdad, el perro acostado junto a su cuerpo. El esposo lloró, la comunidad guardó luto, y los detectives se concentraron en los sospechosos de siempre. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Cada vez que la madre de él entraba a la casa, el perro, un perro conocido por ser dócil, tranquilo y leal, se transformaba en un animal gruñón, tembloroso y furioso. Y ese único detalle, la forma en que reaccionaba el perro, fue lo que finalmente reveló a la asesina en la que nadie quería creer. La pregunta es, ¿cómo? ¿Por qué la mataron? ¿Quién iba a ganar más con su muerte? Gracias a todos mis espectadores y suscriptores por su apoyo. Manténganse atentos para actualizaciones diarias de crímenes reales. No olviden suscribirse. Para entender qué ocurrió el 17 de marzo hay que retroceder. Volver a cuando nada de esto parecía posible. Volver a cuando Tasha y Darnell eran solo dos personas intentando construir algo bueno. Tasha Jerome Washington, nacida en julio de 1989 en Lansing, Michigan. Hija del medio, 2 hermanas, la que siempre recordaba los cumpleaños, la que llevaba almuerzo extra para los niños, que se olvidaban del suyo, la que quería ser maestra desde los 7 años. Su madre Patricia trabajaba turnos dobles como enfermera. Su padre Jerome repartió correo durante 30 años. Todos los domingos por la mañana la misma rutina. Jerome se levantaba temprano, preparaba el desayuno y ponía sus discos. Siempre el mismo artista, Jimmy Cliff. Puedes conseguirlo si realmente lo deseas. Muchos ríos que cruzar. Cuanto más duros llegan. Tasha se sentaba a la mesa de la cocina haciendo la tarea, mientras el tocino chisporroteaba, y su padre cantaba desafinado. Más tarde ella le decía a la gente que esas mañanas se sentían seguras como si nada malo pudiera tocarlos. Jerome murió en 2014, ataque al corazón en el trabajo, 56 años. Tasha tenía 25. Conservó toda su colección de vinilos. Todos los domingos después de su muerte, ponía los mismos discos, las mismas canciones, la misma rutina en la cocina, solo que ya no había nadie cantando con ella. Tasha se graduó de Wayne State en 2011 educación primaria, y ese mismo año la contrataron en Riverside Elementary. 3er grado. Los padres decían que tenía un don. Al niño que no podía quedarse quieto lo dejaba repartir las hojas. A la niña que no sabía leer, se quedaban a ayudarla después de clase 2 veces por semana sin pago extra. Al niño cuyo padre estaba en prisión, le compró zapatos nuevos con su propio dinero cuando los suyos se rompieron. Un padre escribió en una reseña, «La señorita Washington ve a mi hijo. De verdad lo ve». Así era Tasha. Darnell Thompson creció de otra manera. Nacido en octubre de 1987 en el este de Detroit. Hijo único. Su padre se fue cuando él tenía 6 años. Hizo una maleta un martes por la mañana, dijo que se iba a trabajar, y nunca regresó. La madre de Darnell, Claudette, lo crió sola. Sin ayuda, sin pensión alimenticia, sin explicaciones. Trabajaba como administradora de oficina en una empresa de facturación médica. A veces tomaba turnos los fines de semana solo para mantener las luces encendidas. Darnell aprendió pronto, no te quejas, no pides mucho, cuidas de tu madre, porque ella lo sacrificó todo. Amigos de aquella época dicen que Claudette era entregada. Llevaba a Darnell a la práctica de baloncesto a las 6:00 a.m. Antes del trabajo le preparaba el almuerzo, iba a todos sus partidos, le decía que podía hacer lo que quisiera. Pero también le repetía otra cosa una y otra vez. Somos tú y yo, cariño. No necesitamos a nadie más. Darnell fue al Community College, obtuvo la certificación en reparación de HVAC y empezó a trabajar para Morabond Climate Control en 2008. 20 años, sueldo estable, todavía viviendo con su madre. Salió con algunas mujeres a lo largo de los años. Ninguna relación duró. Su madre siempre encontraba algo malo. Ella no es la adecuada para ti. Puedes conseguir algo mejor. ¿Para qué apresurarse? Y Darnell, el hijo leal que era, le hacía caso. Hasta 2013.
Agosto de 2013, una barbacoa de un amigo en común en Dearborn. Darnell llegó después del trabajo aún con la camisa de la empresa. Tasha estaba allí con sus hermanas. Se reía de algo, la cabeza echada hacia atrás, completamente ella misma. Darnell contó después que la notó de inmediato no porque fuera ruidosa o tratara de llamar la atención, sino porque parecía cómoda, como si supiera exactamente quién era. Hablaron durante 3 horas. Él le contó sobre arreglar aires acondicionados. Ella le habló de sus alumnos de 3er grado. Él mencionó a los Celtics. Ella dijo que el baloncesto era aburrido, que el fútbol americano era mejor. Él se rió, dijo que nunca había visto un partido de fútbol americano completo en su vida. Ella respondió: «Ese es un problema que podemos arreglar». Él le pidió su número antes de irse. Ella se lo dio. Y 3 días después, él la llamó. No le escribió un mensaje, la llamó. Tasha le dijo a su hermana que ahí supo que él era diferente. El 29 de diciembre de 2013, 6 meses después de empezar a salir Tasha, decidió que Darnell necesitaba una educación. Fútbol de verdad, no baloncesto. Lo llevó a un sports bar en 8 Mile. Detroit Lions contra Green Bay Packers. Los Lions estaban teniendo una mala temporada. Los Packers llegaron fuertes. Aaron Rodgers lanzó 3 touchdowns. Marcador final: Packers 31, Lions 24. Darnell, que nunca se había interesado por el fútbol americano, se dejó atrapar. La estrategia, la precisión, la manera en que Rodgers leía las defensas. Para el último cuarto ya estaba gritándole a la pantalla. Tasha lo miró y dijo: «Se supone que debes irle a Detroit». Él respondió: «Pero Green Bay es mejor». Ella quería que él eligiera a los Dallas Cowboys, su equipo desde niña. Él eligió a los Packers. Ella lo molestó por eso durante los siguientes 6 años. «Elegiste al equipo equivocado», le decía. «Yo elegí el correcto», contestaba él. Se convirtió en lo suyo su broma interna. Se casaron en junio de 2016. Ceremonia pequeña, 40 personas. La familia de Tasha, la madre de Darnell, amigos cercanos. Tasha llevaba las perlas de su abuela. Darnell llevaba un traje que había comprado la semana anterior. Durante la recepción, alguien le preguntó a la madre de Darnell, Claudette, cómo se sentía al ganar una nuera. Ella sonrió con rigidez, una sonrisa fina, y dijo: «Ya veremos cómo va». La gente rió creyendo que era una broma. Tasha y Darnell se mudaron a un apartamento en Southfield, pequeño, de una sola habitación con vecinos ruidosos, pero era suyo. Tasha siguió enseñando. Darnell siguió trabajando. Ahorraron dinero, hablaron de comprar una casa y empezaron a buscar. 2017. Septiembre de 2017. Compraron la casa en 2847 Fairview Drive. 3 habitaciones. Un pequeño patio, una calle tranquila. Necesitaba reparaciones, pero Darnell podía arreglar la mayoría de las cosas él mismo. Tasha pintó la cocina de amarillo. Darnell instaló nuevos accesorios. Discutieron por los muebles. Ella quería un sofá modular. Él quería un sillón reclinable. Llegaron a un acuerdo. Compraron ambos. Por primera vez en su vida, Darnell sintió que había construido algo que era solo suyo, no de su madre, no dependiente de la aprobación de nadie más. Suyo. Noviembre de 2017. Tasha sorprendió a Darnell con una visita al refugio local. «Necesitamos un perro», dijo ella. Él dijo que no estaban listos. Ella respondió: «Estamos listos». Caminaron por filas de jaulas pitbulls, pastores alemanes, chihuahuas mestizos. Y entonces, Tasha se detuvo. Un labrador mestizo de 3 años entregado por sus dueños anteriores que se mudaban. Tranquilo, amigable, entrenado. Tasha se agachó. El perro se acercó a la puerta de la jaula con la cola moviéndose lentamente. Ella metió la mano entre los barrotes. Él lamió sus dedos. Ella miró a Darnell y dijo: «Este». Lo llamaron Booker, en honor a Booker T. Washington. «Elección de Tasha», dijo. «Tiene un rostro digno. Necesita un nombre digno». Booker se volvió parte de la rutina.
Dormía a los pies de su cama, seguía a Tasha de habitación en habitación, se sentaba junto a la puerta todos los días a las 3:30, esperando que ella regresara de la escuela. Darnell lo llamaba la sombra de Tasha. Ella lo llamaba nuestro bebé de práctica porque a mediados de 2018 ya habían comenzado a hablar del verdadero bebé. Julio de 2018. Tasha se hizo la prueba un domingo por la mañana. Positiva. Ella se lo dijo a Darnell mientras él arreglaba el fregadero de la cocina. Él se levantó tan rápido que se golpeó la cabeza con el gabinete. Ni lo sintió. Solo la miró fijamente. En serio, él la asintió. Él la levantó y la giró en el aire. Booker empezó a ladrar confundido por la emoción. Tasha tenía 29 años, Darnell 30. Todo lo que habían planeado, todo por lo que habían trabajado por fin, estaba sucediendo. Comenzaron a prepararse de inmediato. Convirtieron la segunda habitación en un cuarto para bebés. Lo pintaron de amarillo, el color favorito de Tasha. Darnell armó la cuna en febrero. Le tomó 4 horas. Instrucciones en 3 idiomas. Ninguno útil, pero lo logró. Tasha doblaba la ropita diminuta, mamelucos, calcetines tan pequeños que ni parecían reales. Los levantaba y decía, una persona entera va a caber en esto. En diciembre de 2018 lo supieron. Una niña, Tasha, lloró en el consultorio del médico. Lágrimas de felicidad. Siempre había querido una hija. La nombraron antes de que naciera. Sarah Tasha Thompson. Sarah significa princesa en árabe. Tasha por su madre. Para marzo de 2019, Tasha tenía 8 meses. Fecha de parto 8 de abril a 3 semanas. Todo estaba listo. La bolsa del hospital junto a la puerta. El asiento del auto instalado en la camioneta de Darnell. El congelador lleno de comidas preparadas. Darnell había solicitado 2 semanas de permiso de paternidad. El director de Tasha había contratado a un sustituto para cubrir el resto del año escolar. Sus alumnos le hicieron tarjetas. No podemos esperar a conocer a la bebé Sarah. Vas a ser la mejor mamá. Un niño dibujó una imagen de Tasha cargando a un bebé. Ambas sonriendo. Ella la pegó en el refrigerador. 17 de marzo de 2019, 3 semanas antes del parto. Tasha tuvo una cita médica esa mañana. Todo estaba bien. El latido del bebé fuerte. Sin complicaciones. Ella le escribió un mensaje a su hermana a las 10:15 a.m. 3 semanas más. Estoy tan lista. El cuarto del bebé estaba terminado. La cuna estaba armada. El permiso de paternidad de Darnell aprobado. La bolsa del hospital esperando. Todo estaba listo excepto una persona. Una persona que había estado observando cómo se construía esa vida, viendo a su hijo alejarse cada vez más, viendo a otra mujer ocupar el centro de su mundo. Y esa persona había decidido que ya era suficiente, porque mientras Tasha y Darnell se preparaban para su hija, la madre de Darnell, Claudette se preparaba para otra cosa. ¿Alguna vez has conocido a alguien que te sonríe mientras desea que tu vida se derrumbe? Tasha sí. Solo que no sabía hasta dónde llegaría esa persona. Si aún sigues aquí, comparte esta historia porque lo que le ocurrió a Tasha contiene lecciones que todos necesitamos escuchar. Lecciones sobre límites, sobre control, sobre ver las señales de advertencia antes de que sea demasiado tarde. Ahora continuemos. Claudette Thompson crió a su hijo sola, sin padre en la imagen, sin manutención, sin ayuda. Trabajó turnos dobles para mantener a Darnell en buenas escuelas. Lo llevaba a la práctica de baloncesto a las 6:00 a.m., antes de comenzar su propio trabajo. Le preparaba el almuerzo, lavaba sus uniformes, asistía a cada partido, y en su mente, eso significaba que él le debía algo. Su lealtad, su tiempo, su futuro, quizá incluso su amor. Claudette nació en Detroit en 1967. Se graduó de la secundaria en 1985. Comenzó a trabajar como recepcionista en un consultorio médico. Conoció a Ronald Davis en la fiesta de Navidad de la empresa en 1985. Él trabajaba en facturación. Alto encantador, le dijo que tenía una sonrisa hermosa. Se casaron en junio de 1986.
Ella tenía 19 años. Darnell nació en octubre de 1987, su único hijo. Durante los primeros años, las cosas parecían normales. Ronald trabajaba. Claudette se quedaba en casa con el bebé, luego volvió a trabajar medio tiempo cuando Darnell cumplió 2 años. Vivían en una casa pequeña en East Detroit. Pagaban sus cuentas, iban a la iglesia los domingos. Pero para 1993, el matrimonio se estaba desmoronando. Ronald estaba distante, llegaba tarde a casa, ponía excusas, y entonces Claudette descubrió por qué. Tenía una aventura con una mujer de su oficina y llevaba más de 1 año. Cuando ella lo confrontó, él no lo negó. Simplemente dijo que quería terminar, empacó sus cosas esa misma semana. El divorcio se finalizó en 1994. Él se mudó a Atlanta con la otra mujer. Envió cheques de manutención por un tiempo, luego dejaron de llegar también. Llamó a Darnell en sus cumpleaños durante unos años. Luego eso también se detuvo. Para cuando Darnell tenía 10 años, su padre era solo un nombre, un recuerdo que se volvía más borroso cada año. Amigos que conocieron a Claudette antes del divorcio la describían como divertida, relajada, alguien que reía fácilmente, que no se estresaba por cosas pequeñas. Pero después de que Ronald se fue, algo cambió. Se volvió rígida, controladora. Todo tenía que ser de cierta manera. Le decía a la gente: nunca voy a dejar que alguien me haga daño así otra vez. Pero lo que realmente quería decir era: nunca voy a dejar que alguien me abandone otra vez. Y eso incluía a su hijo. Se volcó completamente en la vida de Darnell. Cada decisión, cada elección, ahí estaba ella. ¿Qué clases tomaba? ¿Qué amigos tenía? ¿A qué universidades aplicaba? Le decía que era porque lo quería, porque quería lo mejor para él, porque él era todo lo que tenía. Somos tú y yo, cariño. No necesitamos a nadie más. Lo repitió tantas veces, que también se convirtió en la verdad de él. Darnell salió con algunas mujeres a lo largo de los años. Ninguna relación duró. Primera novia 2006. Amiga de la universidad. Una chica tranquila que estudiaba enfermería. Claudette la conoció una vez y empezó de inmediato. Ella no es lo suficientemente ambiciosa para ti. Necesitas a alguien que vaya a algún lado. Darnell intentó ignorarlo al principio, pero su madre seguía insistiendo. Cada llamada, cada visita. Puedes hacerlo mejor, cariño. Confía en mí. La relación terminó después de 6 meses. Darnell le dijo a la chica que no estaba funcionando, pero en realidad simplemente ya no podía soportar la presión. Segunda novia 2009. Higienista dental. Ganaba buen dinero, tenía su propio apartamento, parecía responsable. La respuesta de Claudette: ella solo quiere tu dinero. Darnell ganaba $48,000 al año como técnico de HVAC. No era precisamente rico, pero su madre lo convenció de que esa mujer lo veía como un boleto de comida. Eres demasiado confiado, Darnell. Solo estoy cuidando de ti. Esa relación duró 8 meses antes de que Darnell la terminara. La misma razón. Demasiada interferencia, demasiado ruido. Tercera novia 2011. Otra maestra. Esta parecía ser aprobada por Claudette. Al principio la invitó a cenas familiares. Preguntaba por su trabajo, sonreía cuando estaban juntas. Darnell pensó que tal vez esta vez sería diferente. Tal vez su madre finalmente estaba lista para dejarlo avanzar. Entonces, él mencionó la posibilidad de compromiso. Solo mencionarlo. Le dijo a su madre que estaba pensando en proponer matrimonio. El cambio fue inmediato. Eres demasiado joven para casarte. Apenas la conoces. ¿Para qué la prisa? En cada conversación después de eso, Claudette encontró razones por las que era una mala idea. Ella exige demasiado. Te está cambiando. Ya no eres tú mismo cuando estás con ella. Para 2012 la relación había terminado. Darnell se dijo que era lo mejor, que tal vez su madre tenía razón, que él no estaba listo. Pero entonces conoció a Tacha. Y por primera vez en su vida, Darnell no escuchó las objeciones de su madre. Siguió viéndola, siguió construyendo algo con ella. Y Claudette vio exactamente lo que eso significaba.
Estaba perdiendo el control, perdiendo su dominio sobre la única persona que nunca la había abandonado. Y no iba a permitir que eso sucediera en silencio. Cuando Darnell llevó a Tasha a casa a principios de 2014, la reacción de Claudette fue fría desde el principio. Sin abrazo, sin sonrisa, solo una mirada rápida de arriba abajo y un tenso. Encantada. Tasha extendió la mano. Claudette la estrechó sin ánimo. Durante toda la visita, Claudette apenas le habló, le hacía preguntas a Darnell. Ignoraba los intentos de conversación de Tasha. Cuando se fueron, Darnell intentó restarle importancia, solo es protectora. Dale tiempo. Pero Tasha lo sintió. El frío, la hostilidad. Le dijo a su hermana más tarde. Su madre me miró como si yo le estuviera robando algo. Las objeciones comenzaron de inmediato. 2014. Ella es demasiado joven para ti. Tasha tenía 25. Darnell 27. No era una diferencia de edad escandalosa, pero Claudette la usaba como munición. Ella todavía está descubriendo quién es. Necesitas a alguien más madura. 2015. Ella te controla. Mira cómo te está cambiando. ¿Qué había cambiado Darnell? Empezó a pasar los fines de semana con la familia de Tasha. Empezó a faltar a las cenas dominicales de su madre. Empezó a construir una vida que no giraba alrededor de Claudette. Ese era el verdadero problema. No Tasha. El hecho de que Darnell se estaba alejando. Anuncio de compromiso. Darnell llamó a su madre. Le dijo que había propuesto matrimonio. Silencio al otro lado. Entonces estás cometiendo un error. Apenas la conoces. Él llevaba 3 años con Tasha. Mamá, la amo. Quiero casarme con ella. Respuesta de Claudette. Si haces esto, no esperes que yo esté feliz por ello. No asistió a la fiesta de compromiso. Puso como excusa el trabajo, envió una tarjeta sin mensaje. Solo su nombre firmado al final. La boda fue en junio de 2016. Ceremonia pequeña, 40 invitados. La familia de Tasha ocupó la mayoría de los asientos. Claudette llegó tarde, se sentó en la última fila con los brazos cruzados. No lloró durante los votos, no sonrió durante la recepción. Se fue temprano, no habló con la familia de Tasha. No felicitó a la pareja, solo abrazó a Darnell con rigidez al salir. Y dijo: espero que sepas lo que estás haciendo. Después del matrimonio, las cosas se intensificaron. Las llamadas semanales de Claudette se volvieron diarias. Ella llamaba por la mañana antes de que Darnell se fuera a trabajar. Llamaba durante su hora de almuerzo. Volvía a llamar por la noche. Si él no contestaba, le dejaba mensajes de voz. Solo estoy revisando cómo estás, cariño. Llámame. Empezó a aparecer sin avisar, simplemente dejándose caer por la casa los sábados por la tarde. Estaba por el vecindario. Caminaba por su hogar comentando todo. ¿Pintaron la cocina de este color? ¿Es tan oscuro? ¿Por qué está arreglado así el mobiliario? Este lugar necesita mejor iluminación. Cada visita era una crítica. Cada comentario una puñalada. Le dijo a Darnell en mensajes de texto más tarde recuperados por la policía. Ella está tratando de reemplazarme en tu vida. Lo puedo ver. Quiere que te olvides de tu propia madre. Darnell defendía a Tasha, pero su madre siempre tenía una respuesta. Siempre tenía una forma de hacerlo sentir culpable. Sacrifiqué todo por ti y ahora la eliges a ella en lugar de a mí. Julio de 2018. Tasha estaba embarazada. Se lo dijeron a Claudette durante la cena en su casa. Tasha estaba nerviosa con la esperanza de que tal vez un nieto suavizara las cosas, que tal vez sería un punto de inflexión. Darnell dijo: mamá, tenemos noticias. Tasha está embarazada. Claudette dejó el tenedor, los miró. Sin sonrisa, sin emoción, solo un «oh». Eso fue todo. Solo un «oh». Esa noche le escribió a Darnell: un bebé no va a arreglar lo que falta en tu matrimonio. Los incidentes se acumularon durante los siguientes 9 meses. Septiembre de 2018, cena familiar. Tasha tenía 3 meses de embarazo, empezaba a notarse. Claudette la miró y le dijo frente a todos: no pareces embarazada todavía.
¿Estás segura de que en verdad se te nota? La cara de Tasha se puso roja. La tía de Darnell intervino. Cambió el tema, pero el daño ya estaba hecho. Octubre de 2018. Claudette compró ropa de bebé y apareció en su casa con bolsas llenas. Mamelucos rosados, vestidos, mantas. No preguntó qué necesitaban, no preguntó sus preferencias. Simplemente compró lo que ella quería. Tasha dijo educadamente: «Gracias, pero en realidad ya tenemos mucha ropa». El rostro de Claudette se endureció. «Soy la abuela. Tengo derecho a comprar cosas para mi nieto». La forma en que dijo mi como si el bebé le perteneciera a ella, no a Tasha y Darnell. A ella. Noviembre de 2018. Claudette le dijo a Darnell que debía abrir una cuenta bancaria separada. Por si las cosas no funcionan, debes protegerte. Darnell le dijo que no era necesario, que su matrimonio era sólido. Ella respondió: «Nunca se sabe. Más vale prevenir que lamentar». Diciembre de 2018. Cena de Navidad en casa de Claudette. Estaba toda la familia extendida. Claudette sirvió a todos platos calientes, carne asada, puré de papas, verduras humeantes. Todos empezaron a comer. Luego Tasha recibió su plato. Frío. Todo estaba frío. Como si hubiese estado ahí una hora. Tasha la miró confundida. Claudette dijo: «Oh, pensé que ya habías comido». Tasha no lo había hecho. Todos en la mesa lo sabían, pero nadie dijo nada. Darnell calentó la comida de Tasha en el microondas. Toda la habitación quedó en silencio. Enero de 2019. Claudette sugirió a Darnell que Tasha debía mudarse con su madre después de que naciera el bebé. «Vas a estar trabajando todo el día. No podrás ayudar mucho. Su madre puede cuidar de ella». Darnell se negó. Le dijo a su madre que lo resolverían juntos. La respuesta de Claudette: «Te vas a arrepentir». Febrero de 2019, un mes antes del asesinato. Claudette llamó directamente a Tasha. Primera vez en meses que le hablaba sin Darnell presente. Tasha contestó con la esperanza de que tal vez fuera una señal de paz. Claudette dijo: «¿Estás segura de que Darnell realmente quiere este bebé? Él nunca me dijo que quisiera hijos cuando le pregunté». Tasha colgó con las manos temblando. Se lo dijo a Darnell esa noche. Él llamó a su madre, le dijo que parara, que estaba cruzando límites. Claudette respondió: «Solo estoy siendo honesta. Alguien tiene que serlo». A inicios de marzo, Tasha ya había tenido suficiente. Le dijo a Darnell que su madre no podía ir al hospital para el nacimiento. Ni en la sala, ni en la sala de espera en absoluto. «No puedo seguir así. Tu madre me ha faltado el respeto durante 5 años. No la quiero ahí en el momento más vulnerable de mi vida». Darnell entendió. Él también lo había visto. Intentó justificarlo. Intentó mantener la paz, pero ya no podía negarlo. «Se lo diré», dijo él. Tasha lo miró. «Y necesito que pongas límites. Límites reales. O no sé cómo vamos a seguir adelante». 12 de marzo de 2019. Darnell llamó a su madre. Le dijo que no sería bienvenida en el hospital cuando Tasha diera a luz. Le dijo que necesitaba respetar a su esposa, que los límites estaban establecidos y que ella debía cumplirlos. La voz de Claudette se enfrió. «La estás eligiendo a ella en lugar de a mí». Darnell respondió: «Estoy eligiendo a mi familia. Tasha es mi familia». La respuesta de Claudette: «Después de todo lo que hice por ti, después de todo lo que sacrifiqué, tú no existirías sin mí». Luego colgó. Claudette no llamó de vuelta, no mandó mensajes, no pidió disculpas. 5 días de silencio. Darnell pensó que tal vez finalmente estaba retrocediendo. Que tal vez por fin había aceptado la realidad. Que tal vez era el llamado de atención que necesitaba. Pero estaba equivocado. Porque el 17 de marzo ella apareció de todos modos. Y lo que ocurrió después destruiría todo. ¿Qué harías si tu propia madre se negara a aceptar a la persona que amas? Hizo bien Darnell al elegir a su esposa antes que a su madre. ¿A quién elegirías tú, a tu pareja o a tu madre? Deja tus opiniones en los comentarios. El 17 de marzo empezó como cualquier otro viernes. Tasha tenía una cita médica a las 9:00 am.
Todo estaba bien. El latido del bebé fuerte, sin complicaciones. Faltaban 3 semanas. Le escribió a su hermana a las 10:15, 3 semanas más. ¿Estoy tan lista? 9:45 a.m. Darnell sale a trabajar. Tasha está en casa cómoda escuchando música. Booker, el perro, está acostado en el sofá cerca de ella. Las cámaras del timbre Ring muestran la camioneta de Darnell saliendo del camino de entrada. Él saluda a la cámara. Mañana normal, día normal. No tenía idea de que nunca volvería a ver a su esposa con vida. 10:30 a.m. Tasha le escribe a Darnell. No olvides comprar comida para el perro de camino a casa. Él responde de inmediato. Hecho. Te amo. Ese fue el último intercambio entre ellos. Las últimas palabras que ella le enviaría jamás. Te amo. 2 palabras que lo perseguirían para siempre. 12:10 p.m. Al otro lado de la calle, la señora Elena Rodríguez riega su jardín delantero. 67 años, maestra jubilada, vive en Fairview Drive desde hace 30 años. Nota que un Honda Accord plateado entra en la entrada de la casa de Tasha y Darnell. Reconoce el coche. La madre de Darnell, Claudette. La señora Rodríguez observa cómo Claudette estaciona baja del auto y camina hacia la puerta principal. Tasha abre. Se quedan en la puerta un minuto. La señora Rodríguez dijo después en su testimonio que Tasha parecía sorprendida como si no esperara a nadie. Luego entraron. La puerta se cerró. Nadie sabe exactamente de qué hablaron al principio. Quizás Claudette vino a disculparse. Quizás vino a hacer un último intento de recuperar el control. Quizás nunca tuvo la intención de llegar tan lejos. Pero en algún momento las palabras se convirtieron en gritos. 1:45 p.m. La señora Rodríguez ya está dentro de su casa. Escucha voces elevadas desde la casa de enfrente. No distingue las palabras, pero el tono es inconfundible, agresivo, enojado. 2 mujeres gritándose. Luego escucha algo pesado caer. Un golpe. Después, silencio. Silencio absoluto. La señora Rodríguez se queda junto a la ventana mirando la casa dudando. Debe llamar a la policía, pero es un asunto familiar, ¿no? La gente discute. No es su lugar intervenir. Así que no llama y cargará con esa culpa el resto de su vida. Los investigadores forenses reconstruyeron después lo que ocurrió dentro de esa sala. Una discusión que se intensificó. Claudette de pie junto a la chimenea. Tasha cerca del sofá. Palabras que se volvieron crueles. Cosas que no podían deshacerse. En algún momento Tasha le dijo a Claudette que se fuera. Vete, vuelve a tu casa. Pero Claudette se negó. Esa era la casa de su hijo, su nieta. Tenía derecho a estar allí. Tasha se movió hacia la puerta principal. Tal vez para abrirla, tal vez para irse ella misma, tal vez solo para poner distancia, pero Claudette la agarró del brazo. La evidencia física mostró luego moretones defensivos en la muñeca de Claudette, que coincidían perfectamente con los arañazos de las uñas de Tasha. Tasha luchó por soltarse. Y fue entonces cuando comenzó la pelea. Claudette empujó a Tasha hacia atrás con fuerza, con tanta fuerza que Tasha perdió el equilibrio. Tenía 8 meses de embarazo. Su centro de gravedad estaba alterado. No pudo sostenerse. Sus caderas golpearon el borde de la mesa de centro, una esquina afilada. Impacto completo. Y cayó de bruces al suelo. El impacto causó un traumatismo abdominal severo. La placenta del bebé se desprendió del útero. Sara, aún dentro de su madre, empezó a morir de inmediato. El médico forense confirmó después. Esa caída por sí sola podría haber sido sobrevivible. Si alguien hubiera llamado al 911 en ese momento, si los paramédicos hubieran llegado en minutos, Tasha podría haber sobrevivido. El bebé podría haber sobrevivido. Cesárea de emergencia, atención de trauma. Era posible, pero eso no fue lo que ocurrió. Tasha seguía consciente luchando por respirar el dolor irradiando por su abdomen. Intentó alcanzar su teléfono en el sofá, intentando pedir ayuda, y Claudette la vio alcanzarlo. Claudette no llamó al 911, no intentó ayudar, entró en pánico,
Y en ese pánico tomó una decisión que convirtió un accidente en asesinato. La reconstrucción de evidencias muestra que Claudette tomó un cojín del sofá, uno de los decorativos que Tasha había elegido cuando se mudaron. Suave azul claro. Y Claudette lo presionó contra el rostro de Tasha. Tasha luchó. Arañazos encontrados después en los antebrazos de Claudette, profundos, desesperados. Una mujer luchando por su vida y por la vida de su bebé. Pero Tasha ya estaba herida, debilitada. Y Claudette estaba impulsada por el pánico y la rabia. La lucha duró aproximadamente 90 segundos. 90 segundos de Tasha arañando, forcejeando, tratando de respirar. Hasta que ya no pudo. Causa de muerte: asfixia. El bebé murió por falta de oxígeno. Sarah nunca respiró. Nunca abrió los ojos, murió en el vientre de su madre, mientras su abuela extinguía la vida de ambas. Booker estuvo en la habitación todo el tiempo. Los investigadores encontraron mechones de pelo de perro cerca del cuerpo. Evidencia de que había estado moviéndose frenéticamente, paseando nervioso, gimiendo. ¿Ladró? Testigos 2 casas más allá escucharon los ladridos alrededor de las 2 p.m. Fuertes, continuos, pero nadie vino. La gente oye ladrar perros todo el tiempo. No piensan en un asesinato. Piensan en el cartero o una ardilla. Así que nadie vino. 2:30 p.m. Claudette se quedó allí varios minutos mirando lo que había hecho. El cuerpo de Tasha en el suelo sin moverse, sin respirar. Y Booker de pie junto a ella, temblando violentamente, gruñendo cada vez que Claudette se movía. Entonces Claudette empezó a limpiar. No llamó a emergencias. No intentó reanimación. Limpió. Cubrió sus huellas. La evidencia muestra que limpió las superficies que había tocado: manijas de puerta, repisa, mesa de centro. Levantó la pieza rota del borde de la mesa donde Tasha había golpeado su cadera. La esquina afilada se había desprendido. Sangre en ella. Claudette la tiró a la basura de la cocina. La enterró bajo otras bolsas. Luego se dio cuenta de que tenía sangre en las manos. La sangre de Tasha por los arañazos. Su propia sangre donde Tasha había luchado contra ella. Claudette se lavó las manos en el fregadero de la cocina. Las restregó. Más tarde los forenses encontraron sangre diluida en el sifón del desagüe. ADN mezclado. El de Tasha y el de Claudette. Prueba de que habían forcejeado. Prueba. Claudette intentó borrar la evidencia. Su suéter tenía un pequeño desgarro por la pelea. Manga derecha donde Tasha la había agarrado tratando de apartarla. Claudette se quitó el suéter. 3:45 p.m. Claudette se va. Las cámaras del timbre Ring lo captaron todo. Ella saliendo por la puerta principal mirando nerviosa a su alrededor. Izquierda, derecha, revisando si alguien la veía. Luego caminando rápido hacia su coche. Entra, se sienta un momento, las manos en el volante. Luego, arranca. Honda Accord. Plateado, rumbo de vuelta al trabajo. 3:50 p.m. a 6:30 p.m. Tasha yace muerta en la sala. Booker permanece junto a su cuerpo. No se va, no come, no bebe solo. Se tumba pegado a ella. Finalmente, empieza a aullar largo, profundo, dolido. El sonido de un perro que sabe que su persona ya no está. 6:30 p.m. Darnell llega a casa del trabajo. Está cansado, un día largo, pensando en qué preparar para la cena. Abre la puerta principal e inmediatamente ve a Booker. El perro tiembla violentamente. El pelo erizado, gimiendo. El primer pensamiento de Darnell es que algo le pasa al perro. Luego ve el cuerpo de Tasha en el suelo boca abajo sin moverse. Grita, deja caer las llaves, corre hacia ella, intenta darle la vuelta. Está fría, rígida. Grita de nuevo, saca su teléfono, llama al 911. La llamada al 911 es casi incomprensible. Darnell apenas puede hablar. Mi esposa no está respirando. Por favor. La operadora intenta mantenerlo calmado. Señor, necesito que mantenga la calma. ¿Cuál es su dirección, Darnell? Ahogándose con las palabras 2847 Fairview. Está embarazada. Por favor, rápido. Operadora. La ayuda va en camino. ¿Está consciente, Darnell? ¿No? ¿No? Está fría. Dios mío. Su voz se quiebra.
Sollozos. La operadora se queda en la línea, intenta guiarlo para hacer RCP, pero Darnell no puede pensar, no puede procesar. Su esposa está muerta. Su bebé está muerto. Su mundo entero acaba de terminar. Los paramédicos llegaron 8 minutos después. Demasiado tarde. Tasha Thompson fue declarada muerta en la escena. Su hija no nacida, Sarah, murió con ella. El cuarto del bebé en el piso de arriba, con paredes amarillas y una cuna blanca, quedaría vacío. La bolsa del hospital junto a la puerta nunca se usaría. La vida que habían construido, el futuro que habían planeado, desaparecido en 90 segundos. Y comenzó una investigación por asesinato. La detective de homicidios, Lisa Monroe, llegó a las 7:15 p.m. 17 años con la policía de Detroit. 34 casos de asesinato resueltos, lo había visto todo. Violencia doméstica, tiroteos de pandillas, actos brutales aleatorios. Pero al entrar en 2847 Fairview Drive, esa noche tuvo la corazonada de que algo no cuadraba. Primera observación: no había signos de entrada forzada, las puertas cerradas desde dentro. Ventanas intactas, sin señales de allanamiento, sin vidrios rotos, sin marcas de palanca. Quien mató a Tasha Thompson no entró a la fuerza. Lo dejaron entrar. Segunda observación: nada robado. La televisión seguía en la pared. La laptop sobre el mostrador de la cocina. El bolso de Tasha en la mesa del pasillo con el dinero aún dentro. Su anillo de bodas en el dedo. Robo descartado inmediatamente. Tercera observación: posición del cuerpo. Boca abajo, manos cerca del rostro. Posición defensiva, alguien tratando de protegerse. Moretones en el abdomen, el rostro y el pecho, y hemorragias petequiales en los ojos, pequeños puntos rojos. Vasos sanguíneos rotos. Signo clásico de asfixia. Alguien le cortó el suministro de aire. Cuarta observación: el perro. Booker no dejaba que nadie se acercara al cuerpo. Gruñía a los paramédicos, intentó morder a los primeros oficiales en la escena. Tuvieron que llamar al control animal para retirarlo físicamente. Incluso dentro del coche patrulla siguió ladrando y gimiendo. Monroe tomó nota: perro, extremadamente protector de la víctima, posible testigo del ataque. Darnell apenas podía funcionar sentado en los escalones del frente, las manos temblorosas, lágrimas corriendo por su rostro. Repetía una y otra vez: debí haber estado aquí. Debí haber estado aquí. La detective Monroe conocía el duelo cuando lo veía. Esto era real, crudo, sin filtro. Pero también conocía las estadísticas. Datos del FBI muestran que en casos de mujeres embarazadas asesinadas, las parejas íntimas son sospechosos en el 45% de los casos. Así que tenía que hacer las preguntas, tenía que descartarlo. Monroe se sentó junto a Darnell, mantuvo la voz suave. ¿Cuándo vio por última vez a su esposa Darnell? Se secó la cara. Esta mañana alrededor de las 9:45. Me fui a trabajar. ¿Alguna discusión? Problemas en el matrimonio. Darnell negó con la cabeza. No éramos felices. El bebé viene pronto. Todo estaba bien. Alguien que quisiera hacerle daño. Darnell la miró como si la pregunta no tuviera sentido. No. Todos querían a Tasha. Pero Monroe tenía que verificar. En una hora ya tenía oficiales llamando al empleador de Darnell. Moravan Climate Control confirmó que marcó entrada a las 10:15 a.m. Trabajó hasta las 6:00 p.m. Compañeros lo vieron todo el día. Almorzó a las 12. Volvió a su puesto a las 12:45. Los datos del GPS del teléfono coinciden con su ubicación laboral durante todo el día. Sin huecos, sin ausencias inexplicables. Coartada firme. Darnell Thompson no mató a su esposa. Día 2, 18 de marzo. Llegaron los resultados de la autopsia. El doctor Raymond Foster, médico forense con 22 años de experiencia. Sus hallazgos fueron claros. Hora de la muerte entre 1:30 p.m. y 13:00 p.m. Causa de la muerte: asfixia. Alguien la sofocó. Factor contribuyente: traumatismo contundente en el abdomen causando desprendimiento placentario. La caída había iniciado el proceso. La asfixia lo terminó.
Las lesiones documentadas incluían moretones en el rostro, el pecho y el abdomen, heridas defensivas en las manos y los brazos, arañazos, evidencia de un forcejeo. Tasha luchó. No se fue en silencio. La toxicología salió negativa. Sin drogas, sin alcohol, nada en su sistema. El examen fetal confirmó lo que todos ya sabían, pero no querían oír. Una niña aproximadamente 36 semanas de gestación a término viable murió por falta de oxígeno cuando su madre fue asfixiada. Sin anomalías congénitas, estaba sana, habría vivido. Su nombre iba a ser Sara. La evidencia recolectada en la escena comenzó a formar una imagen clara. Un cojín con saliva y manchas de maquillaje usado para la asfixia. La pieza rota de la mesa de centro encontrada en la basura de la cocina. No donde se rompió. Alguien la había movido. Contenido de la aspiradora de la sala. Fibras. Muestras de cabello. Cosas que no pertenecían ahí. Hisopos de las manijas de puertas y superficies. Buscando ADN ajeno. Contenido de la basura de la cocina y el metraje del timbre ring. Ojos digitales que vieron a todos los que entraron y salieron. La teoría de trabajo de la detective Monroe para el segundo día era simple. Tasha conocía a su asesino. Alguien a quien dejó entrar voluntariamente, alguien con acceso a la casa. Alguien a quien no temía. Hasta que fue demasiado tarde. La lista de sospechosos era pequeña. Darnell quedaba descartado. Coartada perfecta. La madre de Tasha, Patricia, estaba en el trabajo. Verificado por el hospital. Las hermanas de Tasha también estaban en el trabajo. Confirmado. Entonces, ¿quién más tenía acceso? ¿A quién abriría Tasha la puerta un viernes por la tarde 19 de marzo, 3 días después del asesinato? La detective Monroe se reunió con la familia de Tasha, su madre, hermanas, amigos, haciendo las mismas preguntas. ¿Tasha tenía enemigos? ¿Alguien que quisiera hacerle daño? ¿Las respuestas fueron las mismas? No. Tasha era querida. Tasha era amable. Tasha no tenía enemigos. Pero cuando Monroe le preguntó a la hermana de Tasha, Chenise, si alguien tenía problemas con ella, hubo una pausa larga, una vacilación. Luego Chenise habló. Tasha nunca dijo que alguien la hubiera amenazado ni nada. Pero la mamá de Darnell, Claudette. Ellas no se llevaban bien. Tasha me dijo hace 2 semanas que la había prohibido en el hospital para el parto. Dijo que Claudette había sido cruel con ella por años. Monroe se inclinó hacia adelante. Cruel como Chenise, suspiró. Cosas pasivo-agresivas. Comentarios sobre cómo Tasha no era lo suficientemente buena. Cómo estaba alejando a Darnell de su madre. Siempre socavándola. Siempre haciéndola sentir pequeña. Alguna vez Tasha se sintió amenazada por ella, Chenise lo pensó. No físicamente, pero emocionalmente. Sí. Tasha decía que era agotador como caminar sobre vidrio sin saber cuándo Claudette iba a atacar de nuevo. La investigación cambió de dirección. 20 de marzo, 3 días después del asesinato, Monroe llamó a Claudette Thompson y le pidió que acudiera a una entrevista voluntaria. Solo preguntas rutinarias, dijo. Nada de qué preocuparse. Solo queremos tener un panorama completo de la vida de Tasha. Claudette aceptó de inmediato. Dijo que estaría encantada de ayudar. Dijo que haría lo que fuera necesario. La entrevista se programó para el día siguiente, 21 de marzo a las 2 p.m. Pero algo más ocurrió ese día. Algo que nadie esperaba. Algo que involucraba a un perro que se negaba a olvidar. Porque mientras los humanos pueden mentir, los animales no. Y Booker estaba a punto de contarle a la detective Monroe todo lo que necesitaba saber. Booker no comía. Durante los 3 días posteriores a la muerte de Tasha, el perro rechazó la comida. Darnell intentó todo: croquetas, pollo, premios. Nada. Booker simplemente se acostaba en el lugar donde Tasha murió mirando a la nada temblando, sin moverse, sin dormir. Solo yacía allí en el piso de la sala donde había estado el cuerpo como si esperara que ella regresara. 19 de marzo de 2019, un día después del asesinato. La madre de Darnell vino a la casa esa tarde. Trajo comida, guisos, dijo que quería estar allí para su hijo.
Darnell estaba demasiado roto para pensar con claridad, demasiado devastado para cuestionarlo. La dejó entrar. Claudette cruzó la puerta principal. Booker estaba acostado en el pasillo. No se había movido en horas. El momento en que Claudette entró, el comportamiento de Booker cambió por completo. Instantáneamente. Darnell lo describió después en su testimonio. Pasó de estar totalmente apagado a... no sé ni cómo describirlo. Se levantó de un salto y empezó a ladrar. No ladridos normales, ladridos agresivos, aterrados. El pelo erizado. Le estaba gruñendo a mi mamá. Nunca lo había visto así. Nunca. La reacción de Claudette fue calma. Demasiado calma. Está traumatizado, dijo. Encontró a Tasha. Está asustado de todos. Luego añadió: déjame intentar calmarlo. Dio un paso hacia Booker. El perro se lanzó con los dientes expuestos gruñendo. Darnell tuvo que sujetarlo físicamente, agarrarlo del collar, arrastrarlo al dormitorio, cerrar la puerta. Booker se lanzó contra ella, ladrando, arañando, como si intentara proteger a Darnell de su propia madre. Darnell pensó que era duelo-trauma. El perro había presenciado algo terrible. Encontró a su dueña muerta. Era lógico que actuara raro. Pero esto era lo que Darnell aún no sabía. Booker había estado calmado con los policías, calmado con los paramédicos, calmado con la familia de Tasha cuando vinieron a dar apoyo. Calmado con todos, excepto con Claudette. 20 de marzo, tercer día. Claudette volvió otra vez. Darnell estaba haciendo arreglos funerarios, eligiendo un ataúd, redactando un obituario. Su madre estaba ayudando con llamadas, avisando a familiares, manejando la logística. Y cada vez que ella pasaba cerca de Booker, la reacción era la misma. Incidentes documentados. Ese día, Claudette caminó por la sala. Booker gruñó desde la puerta del dormitorio. Un gruñido bajo gutural. Claudette se sentó en el sofá. Booker se negó a entrar en la habitación, se quedó en el pasillo observándola. Claudette levantó una manta que Tasha usaba, una de sus favoritas, una manta amarilla y suave. Booker ladró frenéticamente como si ella estuviera profanando algo sagrado. Claudette extendió la mano hacia Darnell para consolarlo. Booker intentó colocarse entre ellos, bloqueando físicamente su acceso. Darnell estaba confundido. Le dijo a su madre: no lo entiendo. Booker te conoce. Has estado cerca desde que lo adoptamos. Nunca había actuado así. Claudette tenía una explicación para todo. Los perros pueden sentir el duelo. Probablemente piensa que soy una extraña ahora. Dale tiempo, se adaptará. Pero algo más ocurrió el 21 de marzo. La detective Monroe llegó a la casa para devolver algunas pertenencias personales de Tasha. Joyas. Su anillo de bodas había sido tomado como evidencia, ahora liberado. Monroe entregó los objetos a Darnell y fue testigo del comportamiento de Booker. Booker estaba tranquilo cuando Monroe llegó, se acercó a ella, olió su mano, la dejó acariciarlo, la siguió a la sala sin problema. Comportamiento normal, amistoso. Entonces llegó Claudette. Aún tenía una llave de la casa y entró por sí misma. En el instante en que cruzó la puerta, Booker se transformó. Monroe lo vio ocurrir en tiempo real. El cuerpo entero del perro se tensó, el pelaje erizado sobre la espalda, las orejas hacia atrás, los labios retraídos, mostrando los dientes, y luego empezó a ladrar agresivo, enfocado, todo dirigido a Claudette. Monroe anotó en su expediente ese mismo día: al entrar Claudette Thompson. El perro exhibió una respuesta extrema de estrés, ladridos, gruñidos, intento de posicionarse entre ella y el esposo de la víctima. Comportamiento inconsistente con una respuesta general al trauma. Parece específicamente dirigido hacia Claudette Thompson. Esa nota lo cambió todo. El 22 de marzo la detective Monroe hizo algo inusual. Llamó al Dr. Terrence Blake, un especialista en comportamiento veterinario que había trabajado con unidades K9 de la policía durante 15 años. Doctorado en conducta animal por Michigan State. Consultor en casos donde los perros habían sido testigos de crímenes. Especialidad memoria K9 y respuesta al trauma. Si alguien podía explicar lo que Monroe estaba viendo, era él.
Consulta telefónica. Monroe explicó la situación. El doctor Blake escuchó, luego hizo preguntas. Dígame exactamente qué está viendo. Monroe. Un labrador mestizo de 3 años bien entrenado, sin historial de agresión, encontró a su dueña muerta. Desde entonces no reacciona ante nadie, excepto ante una persona específica, la suegra de la víctima, Blake. ¿Y cómo reacciona Monroe a agresión por miedo extrema? Pelaje erizado, dientes expuestos, no la deja acercarse ni a él ni al esposo de la víctima. Blake. Ella había estado antes cerca del perro Monroe, sí. Durante 2 años, interacciones normales. Blake hizo una pausa. Luego dijo. Entonces algo cambió su asociación con ella. Monroe. ¿Cómo qué, doctor Blake? Los perros forman memorias olfativas ligadas a experiencias emocionales. Si este perro presenció un evento traumático y esta mujer estuvo presente durante ese trauma, su cerebro creó una asociación permanente. Su olor ahora desencadena una respuesta de miedo. No es consciente. Es automática. La amígdala del perro. El centro del miedo se activa cuando detecta su olor. No puede controlarlo más de lo que usted puede controlar su ritmo cardíaco cuando está asustada. Otra pausa. Luego Blake continuó. Detective, he visto esto antes. Un perro que presencia violencia recordará el olor del perpetrador. Es instinto, un mecanismo de supervivencia. En la naturaleza, recordar el olor de un depredador te mantiene vivo. El cerebro de este perro le está diciendo que esa mujer es peligrosa y está intentando proteger a la única familia que le queda, Monroe. Está diciendo que este perro podría haber presenciado el asesinato, Blake. Estoy diciendo que si tiene un sospechoso y el perro reacciona así de fuerte, solo ante esa persona debe tomarlo en serio. Los perros no mienten, no manipulan, reaccionan según memoria e instinto. Y este perro recuerda algo sobre esa mujer. Algo malo. Monroe colgó, puso la entrevista de Claudette Thompson en la parte superior del expediente y empezó a mirar más de cerca. 23 de marzo. Entrevista voluntaria de Claudette. Ella llegó a la estación de policía a las 2 p.m., vestida profesionalmente, pantalón negro, blusa color crema, el cabello recogido, actitud calmada. Entró como si no tuviera nada que ocultar. Le dijo a la detective Monroe que quería ayudar en lo que fuera posible, que no podía creer que alguien le hubiera hecho daño a Tasha, que solo quería justicia para su nuera. Pero Monroe tenía un plan. La preparación era simple sala de entrevistas con cámara. Detective Monroe y el detective James Wu, su compañero. La grabación comenzó a las 2:07 p.m., entrevista estándar. Pero antes de que Claudette llegara, Monroe hizo algo poco convencional. Algo que podría haberla metido en problemas si salía mal. Pidió a Darnell que llevara a Booker a la estación y colocó al perro en una sala de observación contigua. Quería ver qué pasaría cuando Claudette pasara por allí. Quería saber si la reacción del perro era consistente, si era real. Claudette caminó por el pasillo hacia la sala de entrevistas, paso seguro, cabeza en alto, pasando junto a la sala donde Booker esperaba. El perro estalló. Se lanzó contra la puerta ladrando, arañando, gruñendo. Tan violento que 3 oficiales tuvieron que sujetarlo, contenerlo. El sonido resonó por toda la estación. Todos lo oyeron, incluida Claudette. Ella se detuvo, se giró. ¿Qué le pasa a ese perro, Monroe? Tranquila. Ha tenido problemas de comportamiento desde el asesinato. Estamos evaluándolo. Ella ha tenido problemas de comportamiento desde el asesinato. Lo estamos haciendo evaluar. Claudette, bueno, claramente está traumatizado. Lo que Claudette no sabía era que Booker había estado tranquilo toda la mañana. Amistoso con cada oficial del edificio, comió premios. Dejó que lo acariciaran, un perro normal y equilibrado. Hasta que ella apareció, hasta que su olor llegó a su nariz. Entonces recordó. Y no pudo olvidar. Claudette se sentó frente a la detective Monroe durante 2 horas. Lloró, expresó conmoción, dijo que no podía creer que alguien lastimara a Tasha, la llamó una chica tan dulce, dijo que estaba devastada por Darnell.
pero su historia seguía cambiando, y Monroe notó cada contradicción. Primera pregunta. Simple, directa. ¿Dónde estuvo usted el 17 de marzo entre el mediodía y las 3 p.m.? La primera respuesta de Claudette salió rápido. Demasiado rápido. En el trabajo. Trabajo en Greenfield Medical Billing. Estuve allí todo el día. ¿Alguien puede confirmar eso? Mis compañeros, mi supervisora. Cualquiera ahí puede decírselo. Monroe hizo una pausa, salió a hacer llamadas. Habló directamente con la supervisora de Claudette. La supervisora dijo que Claudette salió a almorzar alrededor de las 11:45 y regresó a las 3:30. Dijo que tenía un asunto personal. 3 horas y media. No un almuerzo. Una desaparición. Monroe regresó a la sala de entrevistas, se sentó, miró a Claudette a los ojos. Su supervisora dice que usted estuvo fuera desde las 11:45 hasta las 3:30. El rostro de Claudette cambió. Realización. Había sido atrapada mintiendo. Segunda respuesta. Ah, sí. Lo olvidé. Fui a hacer recados. ¿Qué recados? Supermercado, banco. Solo recados. ¿Qué supermercado? Kroger en 8 Mile. Monroe se recostó en la silla. Revisaremos las cámaras de seguridad. ¿A qué hora estuvo allí? Claudette hizo una pausa. Una pausa larga. No recuerdo exactamente. ¿No recuerda a qué hora fue al supermercado hace 3 días? El tono de Claudette se volvió defensivo. Fue una parada rápida nada más. Mientras Monroe la entrevistaba, el detective Wu recorría el vecindario otra vez, puerta por puerta, mostrando fotos, haciendo preguntas. Llamó a la puerta de la señora Rodríguez, la vecina de enfrente. Le mostró una serie fotográfica, 6 mujeres, edad y complexión similares. ¿Reconoce a alguna de estas? La señora Rodríguez miró las fotos y señaló inmediatamente. Esa es la mujer que vino ese día. Era la foto de Claudette. Honda Accord plateado. Lo recuerdo porque pensé que era raro que estuviera allí. Tacha había dicho que no eran cercanas. Wu preguntó por los horarios. La señora Rodríguez fue precisa. Vi el coche llegar alrededor de las 12:10 p.m. y lo vi irse alrededor de las 3:45 p.m. 3 horas y media. Eso ponía a Claudette en la casa durante la ventana exacta de la muerte, entre 1:30 y 3:00 p.m. Había sido la última persona en ver a Tasha con vida. Y no lo había mencionado. Ni una palabra. Wu entró en la sala de entrevistas. Claudette levantó la vista. Monroe y Wu intercambiaron miradas. Wu habló primero. Señora Thompson, tenemos un testigo que vio su coche en 2847 Fairview Drive el 17 de marzo. La cara de Claudette perdió todo el color. ¿Qué? ¿Estuvo usted en la casa de su hijo ese día? Tercera respuesta completamente diferente de las 2 anteriores. Yo pasé un momento. ¿Cuánto tiempo? Tal vez 20 minutos. Nuestro testigo dice que su coche estuvo allí de 12:10 p.m. a 3:45 p.m. La voz de Claudette se volvió filosa. Eso no puede ser. ¿Por qué no mencionó que estuvo allí? No pensé que importara. Monroe se inclinó hacia adelante. Su nuera fue asesinada. Usted estuvo en la casa. Y no pensó que importaba. La voz de Claudette se quebró. Me fui antes de que pasara algo. Monroe lo detectó de inmediato. Entonces sí pasó algo. Claudette se dio cuenta de su error. Retrocedió. No. Me fui y ella estaba bien. Durante la entrevista llegaron los primeros resultados forenses al teléfono de Monroe. Mensaje tras mensaje. Y eran devastadores. 1. Huellas digitales en la pieza rota de la mesa encontrada en la basura. Coincidencia Claudette Thompson. 2. Sangre en el desagüe del fregadero. ADN primario Tasha Thompson. ADN secundario Claudette Thompson. La sangre de ambas mezclada por los arañazos defensivos. 3. Fibras textiles. Fibras de algodón azul encontradas en el cuerpo de Tasha coincidían con un suéter hallado detrás del cojín del sofá. La etiqueta coincidía con marcas que Claudette usaba regularmente.
4. Muestras de tierra-barro. En los zapatos incautados durante la orden de registro esa mañana. Composición mineral idéntica al suelo del interior de la casa de la víctima, no del exterior, del interior. Monroe miró su teléfono, leyó los reportes, luego miró a Claudette. Encontramos sus huellas en una pieza rota de mobiliario en la casa de Tacha. He estado allí muchas veces. Esta pieza estaba rota, en la basura. No sé cómo llegó ahí. También encontramos sangre, suya y de Tacha, mezcladas en el desagüe del fregadero. La voz de Claudette se volvió un susurro. Eso es imposible. ¿Lo es silencio? Solo el zumbido del equipo de grabación. ¿Por qué no nos dice qué pasó realmente ese día? Claudette se derrumbó, lágrimas cayendo, manos temblando. Discutimos. ¿Está bien? Discutimos. Su voz era defensiva, agresiva, incluso entre lágrimas. Ella me dijo que no me permitiría estar en el hospital, que no podría ver nacer a mi propia nieta. Mi nieta. Después de todo lo que hice por Darnell, después de criarlo sola, después de sacrificarlo todo. Monroe. Entonces fue allí a hablar con ella. Sí, a hacerla entender. Entender que Darnell es mi hijo, que yo también tengo derechos. ¿Qué pasó durante la discusión, Claudette? Se enfadó, empezó a gritar, me dijo que me fuera. Me llamó controladora, dijo que yo era tóxica. Monroe. Y entonces Claudette hizo una pausa larga. Se cayó, Monroe. Se cayó Claudette, sí. Perdió el equilibrio. Golpeó la mesa. Intenté ayudarla, pero... Monroe. ¿Pero qué? Claudette estaba herida. Me asusté. No sabía qué hacer. Monroe. ¿Así que la dejó ahí Claudette llorando más fuerte? Pensé que estaría bien. Wu intervino. Pensó que una mujer embarazada que acababa de caerse y golpearse el estómago estaría bien. Claudette. Estaba asustada. No quise que nada de esto pasara. Fue un accidente, solo un accidente. Pero el informe del médico forense decía otra cosa. Tacha no murió por la caída. Murió por asfixia. Alguien la sofocó. Alguien sostuvo una almohada sobre su cara durante 90 segundos, mientras ella luchaba, mientras peleaba, mientras arañaba, tratando de respirar. Eso no es un accidente. Eso es asesinato. Y la confesión parcial de Claudette no explicaba eso. No explicaba las fibras de la almohada en la nariz y la garganta de Tacha. No explicaba por qué limpió. No explicaba por qué escondió evidencia. No explicaba por qué intentó huir del país. El 24 de marzo se registró la casa de Claudette, con una orden firmada por el juez Harold Perkins. 6 oficiales técnicos de la escena del crimen, especialistas forenses. Revisaron todo, cada habitación, cada armario, cada cajón. Y lo que encontraron selló su destino. En el armario del dormitorio de Claudette, colgado entre otras prendas, encontraron un cardigan azul marino, un pequeño desgarro en la manga derecha, la tela ligeramente húmeda recién lavada. Alguien había intentado limpiarlo, intentar eliminar evidencia, pero la ciencia forense no miente. El análisis regresó en 48 horas fibras coincidentes con las encontradas en el cuerpo de Tacha, 99.7% de certeza. El patrón del desgarro coincidía con haber sido agarrado durante un forcejeo. Alguien había sujetado la manga de Claudette, tirado jalado. Y a pesar del lavado, quedaron restos de ADN en las costuras, zonas donde el agua no penetra por completo. ADN encontrado Tacha Thompson. Células de piel del momento exacto en que Tacha luchó por su vida. Pero esto fue lo que hizo que aquel suéter fuera crucial cuando los investigadores lo llevaron a la casa de Darnell. Para verificar evidencia, Booker estaba allí. El suéter fue colocado dentro de una bolsa transparente en el mostrador de la cocina sellada. Booker entró en la habitación de inmediato, se fijó en la bolsa, caminó hacia ella. Luego se detuvo. Su cuerpo entero se puso rígido y comenzó a ladrar agresivamente. La misma respuesta de miedo y agresión que tenía con la propia Claudette. El mismo terror, la misma reacción. El Dr. Blake fue consultado de nuevo, el especialista en comportamiento K9.
Explicó, los perros detectan moléculas de olor en partes por billón. Su sistema olfativo es 10.000 veces más poderoso que el humano. Incluso después de lavar una prenda, el olor permanece en fibras profundas. Bolsillos microscópicos donde el agua no llega. Este perro está reaccionando al olor que asocia con el trauma. El olor que estaba presente cuando su dueña fue asesinada. Este suéter estuvo presente durante el ataque. También encontraron en la casa de Claudette un par de zapatos negros sin cordones. En el garaje, parcialmente escondidos detrás de cajas de almacenamiento empujados al fondo fuera de la vista. Suelas cubiertas de tierra oscura húmeda recientemente usada. El análisis forense del suelo fue exacto: composición 67% arcilla, 22% limo, 11% arena. Marcadores minerales específicos del área de Detroit. Material vegetal microscópico examinado bajo microscopio de alta potencia. Recortes de césped del jardín de la víctima. Coincidencia exacta con el suelo del interior de la sala donde Tasha murió. No del exterior, del interior. De la alfombra donde Tasha cayó. Claudette afirmó que no había estado dentro de la casa en semanas. La tierra contaba otra historia. Les dijo a los investigadores que ella había estado en esa sala, de pie donde Tasha cayó, donde Tasha murió. Los registros telefónicos regresaron después de la orden judicial. La actividad del teléfono de Claudette el 17 de marzo creó una línea de tiempo, 11:52 am. El teléfono salió del área laboral. Datos de torres celulares mostraron movimiento, 12:08 pm. El teléfono llegó cerca de Fairview Drive. El ping la ubicó a 2 cuadras de la casa de Tasha, entre 12:15 pm y 2:45 pm. Múltiples búsquedas en Google, todas desde la misma ubicación, todas mientras estaba dentro de la casa. ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir alguien sin oxígeno? ¿Pueden las mujeres embarazadas sobrevivir caídas? Signos de traumatismo craneal. ¿Qué pasa si no llamas al 911? Ella buscaba estos términos mientras estaba todavía allí, mientras Tasha moría, mientras su bebé moría, quizá incluso después de que ya habían muerto. Buscando información. Calculando. Tratando de averiguar si podría salirse con la suya. 2:50 pm. El teléfono empieza a moverse alejándose del lugar rumbo al trabajo. 3:15 pm. Otra búsqueda. ¿Cómo determina la policía la hora de la muerte? Ya estaba pensando en la investigación, planeando su defensa, cubriendo sus huellas. 3:47 pm. El teléfono regresó al área laboral. Marcó entrada. Le dijo a su supervisora que había hecho mandados. Se sentó en su escritorio. Contestó llamadas como si nada hubiera pasado, como si no acabara de matar a su nuera y a su nieta. 25 de marzo de 2019, 6:00 am. Un equipo de oficiales llegó a la casa de Claudette. La detective Monroe dirigió el arresto. Golpearon la puerta, se identificaron. Claudette abrió con una bata, cabello despeinado, ojos muy abiertos. ¿Qué está pasando, Monroe? Tenemos una orden de arresto en su contra. Entraron en la casa y encontraron a Claudette haciendo la maleta. Objetos encontrados en la maleta: pasaporte, $8,500 en efectivo. Retirados de su cuenta bancaria el día anterior. Billete de ida a Caracas, Venezuela. Vuelo programado para el 26 de marzo. Al día siguiente, estaba huyendo. La detective Monroe le leyó sus derechos. Claudette Thompson, queda usted arrestada por el asesinato de Tasha Thompson. La única respuesta de Claudette fue: quiero un abogado. Se presentaron cargos: asesinato en primer grado, homicidio de un feto viable, manipulación de evidencia, obstrucción a la justicia. La fianza fue denegada, riesgo de fuga. Evidencia clara de que planeaba abandonar el país. El juez dijo que representaba un peligro para la comunidad y que era poco probable que se presentara al juicio. Fue ingresada en la cárcel del condado de Wayne. La foto de ficha se tomó a las 7:42 am. Ojos rojos. Rostro vacío, sin emoción, sin remordimiento. Solo una mujer que había sido atrapada. La historia llegó a las noticias antes del mediodía.
Primero la transmitieron las cadenas locales, luego la retomaron los medios nacionales. Suegra arrestada por asesinar a su nuera embarazada. El comportamiento del perro lleva a la policía hasta la asesina. El caso se volvió viral. Las redes sociales explotaron. Foros de True Crime diseccionaron cada detalle. Todo el mundo tenía una opinión. Todo el mundo tenía una teoría. Pero la evidencia hablaba por sí sola. 11 de septiembre de 2019. Tribunal de Wayne. La jueza Mary Ann Foster presidiendo. El juicio que todos habían estado esperando. El pueblo de Michigan contra Claudette Thompson. La sala estaba llena. Una suegra acusada de asesinar a su nuera embarazada. Un perro que lo presenció todo. La selección del jurado tomó 3 días. Un grupo inicial de 80 personas. El reto encontrar jurados que no hubieran sido ya expuestos a la cobertura mediática. Este caso había estado en todas partes: noticias locales, cadenas nacionales, redes sociales, podcasts de True Crime. Todos habían oído hablar de él. Pero los abogados de ambas partes necesitaban personas capaces de dejar a un lado lo que habían escuchado y juzgar solo con base en la evidencia presentada en el tribunal. Jurado final. 12 titulares, 4 suplentes. Mezcla de edades, orígenes y profesiones, todos residentes del condado de Wayne. Las instrucciones de la jueza Foster fueron claras. Deben basar su veredicto únicamente en la evidencia presentada en esta sala, no en reportes de noticias, no en redes sociales, no en emociones, solo en los hechos. Las declaraciones de apertura comenzaron el 14 de septiembre. La fiscalía fue primero. La fiscal adjunta del distrito Simone Carter. 38 años, 15 años como fiscal, conocida por su enfoque metódico y su habilidad para conectar con los jurados. Se paró frente al estrado del jurado, miró a cada uno a los ojos, y comenzó Claudette Thompson. Ya no podía controlar a su hijo. Su esposa se lo estaba arrebatando, y cuando finalmente se fijaron límites, ella se quebró. Fue a esa casa no para disculparse, sino para confrontar, y cuando la confrontación se volvió violenta, tomó una decisión: eligió matar a Tasha Thompson, en lugar de enfrentar las consecuencias de sus actos. Carter describió la evidencia: pruebas forenses de que Claudette estuvo allí, evidencia médica que mostraba asfixia, búsquedas en el teléfono que demostraban conciencia de culpa, intento de huida a Venezuela. Su remate fue contundente. El único testigo que no podía ser manipulado ni intimidado era un perro, y ese perro sabía exactamente quién mató a su dueña. Luego habló el abogado defensor Martin Holloway, 62 años, veterano defensor con 35 años de experiencia, conocido por su capacidad para crear duda razonable. Su estrategia era simple. Esto es una tragedia, pero no es asesinato. Mi clienta cometió un error terrible. Entró en pánico, pero nunca tuvo la intención de matar a nadie. Su narrativa alternativa: 2 mujeres discuten, las cosas se calientan, se vuelven físicas. Tasha cae, se golpea la cabeza y Claudette, en shock, toma la peor decisión de su vida: irse. Pero abandonar a alguien no es asesinato, dijo. Es pánico, es miedo. Atacó directamente la evidencia del perro. La fiscalía quiere que crean que un perro es un testigo fiable. Pero los perros no testifican, no prestan juramento. Reaccionan. Este perro estaba traumatizado. Reaccionaría negativamente ante cualquiera asociado con ese día. Semana 1, el caso de la fiscalía estableciendo el crimen. Testigo 1, la detective Lisa Monroe. Describió la escena del crimen, guió al jurado a través de la investigación, presentó evidencia, mostró fotos, explicó la línea de tiempo. Su testimonio duró 6 horas repartidas en 2 días. El jurado tomó notas, observó atentamente. Testigo 2, el Dr. Raymond Foster, médico forense. Explicó la causa de la muerte: asfixia, declaró sobre las lesiones y la hora de la muerte. La defensa intentó argumentar en el contrainterrogatorio que la caída podría haber sido fatal. El Dr. Foster lo descartó de inmediato. La caída no la mató. Alguien le cortó el suministro de aire. Las hemorragias petequiales de sus ojos, las fibras de almohada en su nariz y garganta, no son compatibles con una caída.
Son compatibles con sofocación. Testigo 3. La señora Elena Rodríguez, la vecina. Vio el coche de Claudette, oyó la discusión, declaró sobre la línea de tiempo, identificó a Claudette en una rueda fotográfica. Esa era ella. El Honda Accord. Plateado. La vi llegar alrededor de las 12:10. La vi irse alrededor de las 3:45. La defensa intentó desacreditarla en el contrainterrogatorio, sugiriendo que su memoria podía fallar, pero la señora Rodríguez se mantuvo firme. Sé lo que vi. He vivido en esa calle 30 años. Me fijo en las cosas. Testigo 4. La doctora Angela Lowe, experta forense. Explicó las huellas dactilares, el ADN de la sangre del fregadero, las fibras del suéter, el análisis de suelo de los zapatos. Su testimonio fue técnico, preciso, irrefutable. La defensa no pudo desestabilizarla ni encontrar fisuras en la ciencia. Y entonces llegó la evidencia del perro. Ada Carter tomó una decisión audaz. Llamó al Dr. Terrence Blake para testificar sobre el comportamiento canino y llevó a Booker al tribunal. La defensa objetó de inmediato, alegó que era perjudicial teatral, pero la jueza Foster lo permitió. El comportamiento del perro es una evidencia circunstancial relevante. El jurado puede decidir el peso que le da. El Dr. Blake explicó cómo los perros forman memorias olfativas, describió respuestas de miedo ligadas al trauma y declaró que el comportamiento de Booker era altamente específico y consistente con haber presenciado violencia cometida por una persona en particular. Luego, con el permiso de la jueza, los fiscales realizaron una prueba controlada. 5 mujeres de edad y complexión similares a Claudette se colocaron en el pasillo del juzgado. Una de ellas era Claudette, todas separadas a la misma distancia. Booker, guiado por un entrenador profesional K9, pasó junto a cada una. La sala estaba en silencio, todos observando. Booker caminó tranquilamente junto a la primera mujer, luego la segunda, luego la tercera, luego la cuarta. Sin reacción, solo un perro normal paseando por un pasillo. Luego se acercó a la quinta mujer, Claudette. Se detuvo. Todo su cuerpo se puso rígido, el pelo erizado a lo largo de la espalda, las orejas hacia atrás. Un gruñido bajo comenzó en su garganta. Retrocedió, se negó a acercarse. El entrenador intentó animarlo a avanzar. Booker plantó las patas, no se movió. El abogado defensor Holloway se levantó de inmediato. Esto es un circo, su señoría. Esto no es evidencia científica. La jueza Foster protesta denegada. El comportamiento del perro es admisible como evidencia circunstancial junto con el resto de la prueba forense. Ese momento se convirtió en la imagen definitoria del juicio. Fotos de la reacción de Booker aparecieron en todos los medios. El video se volvió viral. La gente debatió en Internet. Pero en esa sala el jurado lo vio en tiempo real. Vio a un perro reaccionar ante una persona específica, la acusada. Semana 2, el caso de la defensa. Contra el consejo de su abogado, Claudette decidió testificar. Quería contar su versión. Holloway le había advertido que era demasiado arriesgado, que la fiscalía la destrozaría en el contrainterrogatorio. Pero Claudette insistió. Necesito que me escuchen. Necesito que entiendan. Examen directo de la defensa. Claudette habló directamente al jurado. Amaba a mi hijo. Solo quería lo mejor para él. Tacha lo cambió, lo alejó de mí. Fui ese día para intentar arreglar las cosas. Discutimos. Ella me dijo que yo era tóxica, que nunca vería a mi nieto. Me enojé. La empujé. Se cayó. Vi que estaba herida. Estaba asustada. Intenté ayudarla más a levantarse, pero me apartó. No sabía qué hacer, así que me fui. Su afirmación clave, nunca la toqué después de que cayó. Solo me fui. Entonces vino el contrainterrogatorio. El enfoque de Ada Carter fue destrucción metódica. No se apresuró, no se emocionó, solo hizo preguntas. Dejó que las respuestas hablaran por sí mismas. Carter. Usted dijo que intentó ayudarla a levantarse. Claudette, sí. Carter. Pero la evidencia forense muestra que Tacha tenía fibras de almohada en la nariz y la garganta.
¿Cómo llegaron allí si usted simplemente se fue, Claudette? No lo sé, Carter. Usted buscó en su teléfono. ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir alguien sin oxígeno? A las 12:47 p.m. ¿Por qué Claudette estaba en pánico? Carter. ¿Pánico o comprobando si ya estaba muerta? Defensa, protesto. La jueza procede. Pero el daño ya estaba hecho. El jurado escuchó la pregunta, vio el rostro de Claudette cuando se la hicieron. Carter continuó. Usted se lavó la sangre de las manos en su fregadero. Sangre mezclada la suya y la de Tasha. ¿Correcto? Claudette. Ella me arañó durante la discusión. Carter. Y luego tiró la pieza de muebles que se rompió. Intentó esconder su suéter. Planeó huir a Venezuela. Estas no son acciones de alguien que cometió un simple error. Claudette estaba derrumbándose, lágrimas corriendo, voz temblando. No quise que muriera. Carter se inclinó hacia adelante, pero murió. Y usted se aseguró de que no pudiera ser salvada. El contrainterrogatorio duró 4 horas. Carter revisó cada pieza de evidencia, cada contradicción en la historia de Claudette, cada búsqueda en Google, cada intento de encubrimiento. Al final, Claudette sollozaba el rímel corrido, apenas podía hablar. El jurado observaba en silencio. Algunos tomaban notas, otros simplemente miraban fijamente. Todos procesando lo que habían oído, la evidencia, el testimonio, las propias palabras de la acusada condenándola. 29 de septiembre de 2019. Alegatos finales. Ambas partes hicieron sus peticiones finales. Ese era el momento. La última oportunidad de convencer al jurado. La última oportunidad de influir en las 12 personas que tenían el destino de Claudette Thompson en sus manos. La fiscalía fue primero. Adia Simone Carter se paró frente al jurado. Su apelación emocional fue directa. Tasha Thompson estaba a 3 semanas de sostener a su hija, 3 semanas de escuchar su primer llanto, 3 semanas de convertirse en la madre que soñó ser. Claudette Thompson le arrebató eso no en un momento de pasión, sino en una decisión calculada para silenciarla. Carter resumió la evidencia. Ella estuvo allí. Tenemos pruebas. El timbre con cámara, el testimonio de la vecina, los datos telefónicos. Ella la mató. El forense lo confirmó: asfixia. Fibras de almohada en la nariz y la garganta. Intentó encubrirlo. La ciencia no miente. Sangre en el fregadero. Suéter escondido. Muebles rotos en la basura. Intentó huir. El boleto de avión no miente. Pasaje de ida a Venezuela. $8,000 en efectivo. Pasaporte preparado. Incluso el perro sabe la verdad. Booker vio lo que ocurrió, y su reacción les dice todo lo que necesitan saber. Su frase final: justicia para Tasha significa responsabilizar a su asesina sin importar quién sea. Su estrategia de duda razonable era clara. La fiscalía quiere que crean que mi clienta es un monstruo, pero es una mujer que cometió un error horrible. No hay evidencia de que ella tuviera intención de matar a nadie. Pánico, miedo, mal juicio, sí, pero ¿asesinato premeditado? No. ¿Su explicación alternativa? ¿Y si las lesiones de Tasha por la caída fueron más graves de lo que cualquiera imaginó? ¿Y si mi clienta realmente creyó que ella estaría bien? ¿Y si todo lo que ocurrió después fueron malas decisiones que agravaron la tragedia? Su frase final: si tienen duda razonable y deberían tenerla, deben absolver. El jurado deliberó durante 4 días y medio, del 29 de septiembre al 3 de octubre. Pidieron revisar la evidencia 3 veces. Querían ver nuevamente los informes forenses, los registros telefónicos, la línea de tiempo. Vieron otra vez el testimonio del médico forense. Escucharon al doctor Foster explicar la causa de la muerte. Pidieron ver fotos de la escena del crimen, fotos del cuerpo de Tasha, fotos de las lesiones. Y enviaron una pregunta inusual a la jueza mediante una nota. Podemos ver de nuevo el video de la reacción del perro hacia la acusada. La jueza Foster respondió: sí. Se reprodujo el video en la sala. El jurado observó a Booker caminar tranquilamente junto a 4 mujeres, y luego detenerse frente a Claudette, erizado, gruñendo, retrocediendo.
El 3 de octubre a las 2:15 p.m., el jurado envió un mensaje. Habían llegado a un veredicto. La sala se llenó de inmediato, abarrotada, medios en las últimas filas. Darnell sentado con la familia de Tacha, su madre Patricia, sus hermanas, todos tomados de las manos rezando. Claudette en la mesa de la defensa, manos temblorosas, rostro pálido. Su abogado a su lado. El jurado entró, 12 rostros serios, ninguno mirando a la acusada. La jueza Foster. ¿El jurado ha llegado a un veredicto? La portavoz del jurado se puso de pie, una mujer afroamericana de mediana edad, maestra jubilada. Había sido elegida portavoz el primer día. Sí, su señoría. El secretario leyó los cargos. En el cargo de asesinato en primer grado, ¿cómo encuentran a la acusada? La portavoz miró directamente a Claudette. Declaramos a la acusada Claudette Thompson culpable. La sala estalló. La familia de Tacha lloró. Alivio, dolor, justicia, todo mezclado. Darnell bajó la cabeza entre las manos, los hombros temblando. Claudette se desplomó en su silla como si las piernas la abandonaran. Su abogado la sostuvo para que no cayera. El secretario continuó. En el cargo de homicidio de un feto viable. ¿Cómo encuentran al jurado? Culpable. 2 cargos, ambos culpables. Claudette fue llevada bajo custodia de inmediato, esposada en la propia mesa de la defensa, escoltada por una puerta lateral. Miró a Darnell una vez. Él no devolvió la mirada. La sentencia se fijó para el 15 de noviembre de 2019, 6 semanas después. Afuera del tribunal, la prensa rodeó el edificio. La fiscal adjunta Simone Carter dio una declaración. Hoy se hizo justicia para Tacha Thompson y su hija no nacida Sarah. Este veredicto envía un mensaje: ninguna relación justifica el homicidio. Ni la familia, ni la sangre, ni la historia. Asesinar es asesinar. La madre de Tacha, Patricia Washington, habló entre lágrimas. Nada me devuelve a mi hija. Nada me devuelve a mi nieta. Pero saber que su asesina será responsable nos da algo de paz. Tacha era amable. Era paciente. Intentó llevarse bien con Claudette durante años y esto fue lo que recibió. Pero hoy el jurado vio la verdad y estamos agradecidos. Darnell no habló directamente con la prensa. Su declaración fue leída por la hermana de Tacha, Chenice. Perdí a mi esposa, a mi hija y a mi madre en un solo momento. No sé cómo sanar de eso. No sé si algún día podré hacerlo, pero sé que Tacha querría justicia y hoy la obtuvo. El abogado defensor Holloway también habló. No estamos de acuerdo con el veredicto y planeamos apelar. Creemos que el jurado fue influenciado por la emoción más que por la evidencia. Creemos que existía duda razonable y continuaremos luchando por nuestra clienta. Las redes sociales explotaron. Justice for Tacha se volvió tendencia mundial. Millones de publicaciones celebrando el veredicto. Podcasts de True Crime sacaron episodios urgentes analizando el juicio. Canales de YouTube desglosaron la evidencia. Hilos de Reddit diseccionaron cada momento. Todos tenían una opinión. Todos sentían que habían sido parte del caso. Pero la historia aún no había terminado, porque Claudette todavía tenía que enfrentar la sentencia. Y lo que la jueza dijo sorprendería a todos, obligando a enfrentar preguntas incómodas sobre la justicia, el castigo, y si alguien que comete un acto tan malvado puede alguna vez redimirse. La sentencia en Michigan para el asesinato en primer grado conlleva cadena perpetua obligatoria sin posibilidad de libertad condicional. Pero la jueza permitió primero declaraciones de impacto de las víctimas, y lo que dijo Darnell silenció la sala. La madre de Tacha, Patricia Washington, habló primero. Tacha era mi hija del medio. Era la pacificadora, la que mantenía unida a la familia. Nunca la veré criar a su hija. Nunca veré los primeros pasos de Sarah, su primer día de escuela, su primer nada. Por tu culpa, Claudette. Porque no podías permitir que tu hijo fuera feliz. La hermana de Tacha, Chenice Washington, habló después. Mi hermana me llamó 2 semanas antes de morir. Me dijo, finalmente estoy poniendo límites. Estoy protegiendo a mi familia. Esos límites le costaron la vida.
¿Cómo matas a alguien por querer paz? Entonces Darnell Thompson caminó lentamente hacia el podio. Había escrito una declaración, pero no pudo leerla. En cambio, habló desde el corazón. Confié en ti con todo. Me criaste, me enseñaste el bien y el mal. Me dijiste que fuera un buen hombre, que protegiera a mi familia. Y luego te convertiste en la persona de la que tenía que protegerlos. Tasha fue amable contigo, incluso cuando tú no lo fuiste con ella. Lo intentó. Te invitó a cenar, te envió fotos del ultrasonido, y tú la odiaste por amarme. Pienso en ese día constantemente. En lo que debió sentir cuando comprendió que no ibas a llamar por ayuda. En el miedo que debió tener por sí misma por nuestra hija. Su voz quebrándose. Pero ¿sabes qué es lo que más me atormenta, Booker? Intentó advertirme. Cada vez que tú venías después de que ella murió. Él lo sabía y yo no escuché. Mi perro lo supo antes que yo que tú la mataste. ¿Cómo vivo con eso? Sus palabras finales. No te perdono, no puedo. Me quitaste todo. Y espero que cada día en prisión recuerdes lo que hiciste. La sala quedó en silencio. Varios miembros del jurado se enjugaban lágrimas. Incluso el abogado defensor bajó la mirada. Claudette miraba fijamente la mesa sin expresión. La jueza Foster preguntó. Señora Thompson, ¿desea dirigirse al tribunal? Claudette se puso de pie. Lo siento. Sé que eso no significa nada. Sé que un lo siento no la trae de vuelta, pero nunca quise que esto pasara. Habló durante 3 minutos sin mencionar una sola vez el nombre de Tasha, sin reconocer a Sarah repitiendo solo. Lo siento una y otra vez. Ada Carter comentó después en una entrevista, incluso en la sentencia todo giraba en torno a ella. Su arrepentimiento, su dolor, su pérdida. Ni una sola vez habló de lo que perdió Tasha. La jueza Marianne Foster pronunció la sentencia. Señora Thompson, he presidido cientos de casos en mi carrera. He visto crímenes pasionales, crímenes por codicia, crímenes por desesperación. Pero lo que usted hizo es algo completamente diferente. Usted mató a una mujer que no hizo más que casarse con su hijo e intentar construir una vida. Mató a su hijo no nacido, su propia nieta, para mantener control. La dejó morir en el suelo de su sala. Intentó cubrirlo, intentó huir del país. Y aún ahora sentada ante este tribunal, no muestra ningún entendimiento real de la magnitud de lo que ha hecho. En el cargo de asesinato en primer grado, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En el cargo de homicidio de un feto viable, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, sentencias concurrentes. Usted morirá en prisión, señora Thompson. Las palabras finales de la jueza. Y quizá eso sea justo porque Tasha Thompson nunca saldrá de su sala. Su hija nunca tomará un respiro y usted nunca volverá a conocer la libertad. ¿Dónde están ahora? Claudette Thompson está actualmente encarcelada en la prisión de mujeres Hearn. Su apelación fue denegada en marzo de 2020. Darnell nunca la ha visitado, no tiene contacto con ella. Darnell Thompson aún vive con la familia de Tasha. Volvió al trabajo en enero de 2020, justo antes de la pandemia. Creó una fundación llamada La Luz de Tasha. Y Sarah, que apoya a niños que han perdido a sus madres por la violencia. No ha salido con nadie desde la muerte de Tasha. Aún tiene a Booker. Booker, el perro, permanece con Darnell. Recibió terapia conductual por trauma. Ahora visita escuelas como perro de terapia. Se escribió un libro infantil sobre él titulado El perro que recordó. Todas las ganancias van a refugios para víctimas de violencia doméstica. La familia de Tasha realiza un memorial anual el 17 de marzo. Crearon un fondo de becas en nombre de Tasha para estudiantes de educación. Patricia Washington dice: mantenemos viva su memoria ayudando a otros. Si alguien en quien confiabas te arrebatara a tu ser querido, ¿podrías encontrar paz alguna vez? El caso se cerró el 15 de noviembre de 2019. Claudette Thompson fue declarada culpable, sentenciada y encarcelada. Pero las preguntas que planteó no terminaron allí. La psicóloga forense doctora Maya Jenkins habló sobre el narcisismo materno. Algunos padres no ven a sus hijos como individuos separados.
Los ven como extensiones de sí mismos. Cuando ese hijo afirma su independencia, el padre lo experimenta como abandono. En casos extremos como el de Claudette, ese sentimiento puede desencadenar ira. Sobre el asesinato en el momento en que empujó a Tasha y la vio caer, Claudette tuvo una elección: llamar por ayuda y enfrentar las consecuencias, o eliminar la amenaza permanentemente. Eligió la violencia sobre la responsabilidad. La experta en violencia doméstica, Karen Matthews, identificó patrones conductas controladoras que escalaron durante años, intentos de aislamiento. Claudette tratando de mantener a Darnell alejado de la familia de Tasha. Violaciones de límites, visitas sin aviso. Sabotaje de hitos importantes. Lenguaje posesivo. Mi hijo, mi nieta. Sobre señales ignoradas, Tasha reconoció la toxicidad, pero no comprendió el peligro. La mayoría de las personas no creen que su suegra las matará, pero la violencia familiar es más común de lo que admitimos. El conductista canino Dr. Terrence Blake habló sobre el comportamiento de Booker. La reacción de este perro fue un caso clásico de miedo asociado al trauma. Fue testigo de violencia. Su cerebro vinculó el olor de Claudette con esa violencia. Eso no es conducta entrenada. Es instinto. En implicaciones más amplias, hay docenas de casos donde el comportamiento animal señaló al perpetrador. Debemos tomar estas señales en serio en las investigaciones. Sobre la recuperación de Booker está sorprendentemente bien. Los perros son resilientes cuando tienen un entorno estable y amoroso. Darnell se lo dio. Cosas que nunca sabremos. ¿Fue Claudette a la casa ese día con la intención de matar a Tasha? Ella lo niega. La forencia sugiere que no llevó nada consigo, pero la rapidez del encubrimiento sugiere premeditación. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Tasha solo? Claudette lo sabe. Nunca lo ha dicho. Si la señora Rodríguez hubiera llamado al 911 cuando escuchó los gritos, ¿habría sobrevivido Tasha quizá? Los expertos médicos dicen que posiblemente, pero nunca lo sabremos. ¿Aceptará Claudette alguna vez la responsabilidad? Las entrevistas en prisión sugieren que no. Ella sigue presentándose como la víctima. Mi hijo me abandonó, le dijo a un reportero. 17 de marzo de 2019. Tasha Thompson se despertó esperando un viernes ordinario. Iría a su cita médica, volvería a casa, descansaría. No sabía que para el atardecer estaría muerta arrebatada por alguien que se suponía era familia. Pero no está olvidada. Sus alumnos recuerdan su paciencia, su familia recuerda su risa, su esposo recuerda su amor. Y un perro llamado Booker recuerda la verdad. Porque al final Booker hizo lo que ningún humano pudo. No podía hablar, no podía testificar, no podía señalar, pero recordaba. Y a veces la memoria es el testigo más poderoso de todos. Si una madre puede matar a la esposa embarazada de su propio hijo para mantener control, ¿qué otros secretos se esconden detrás de puertas cerradas? ¿Qué otras familias están a una sola discusión de la tragedia? ¿Y cuándo los límites que deberían proteger se convierten en sentencias de muerte? Estas son preguntas que no queremos hacer, pero casos como el de Tasha nos obligan a enfrentarlas. Porque ignorar las señales de advertencia no hace que el peligro desaparezca, solo significa que no lo veremos venir. Este caso está cerrado, pero otros siguen abiertos. ¿Qué señales has ignorado tú? ¿Qué límites necesitan establecerse? Comparte tus pensamientos abajo.